6 de la mañana con 47 minutos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. La situación de la niñez en El Salvador es sumamente difícil por diferentes razones. Entre ellos podemos mencionar el tema económico y el tema de la inseguridad. Veamos el siguiente reporte como parte del tema de este día. Es el día a día de muchos niños en El Salvador. Acompañan a sus padres desde muy temprano a sus puestos de venta. Quienes corren con más suerte lo hacen después de ir a la escuela. Los estrechos espacios los utilizan como centro de entretenimiento o de descanso. Otros prefieren escapar un momento para divertirse. Conforme pasan los años, este lugar se vuelve tan familiar que aseguran que cuando se ausentan lo extrañan. Cuando ya estoy en la casa, desearía estar aquí. Que llevo buen tiempo desde que estaba pequeña, me comenzó a traer al parque para que aprendiera al oficio del trabajo y todo eso. Según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2016, 131.904 menores trabajan, mientras que los permisos aprobados por el Ministerio de Trabajo son para 385 menores. Además, una tercera parte de ellos no asiste a la escuela. Las causas por las que se ven obligados a tomar esta decisión son muchas. A él lo llamaremos Carlos, trabaja desde hace un año, tiene 7 hermanos y dejó de estudiar cuando cursaba el 5º grado. Dice que tendrá un mejor futuro si trabaja desde ya. Sí, yo le dije a mi mamá que ya no quería ir a estudiar, o sea que mejor me decidí a trabajar. ¿Y qué dijo ella? De mí dependía. El 32% de la población en El Salvador es menor a 17 años, el 48% vive en pobreza y el 13.4% en pobreza extrema según la Digestic. Es decir que las condiciones económicas y sociales ponen en una situación de vulneración a los niños y niñas en el cumplimiento de sus derechos, como la educación. Asegurar que un niño o una niña estudie es asegurar que la sociedad salvadoreña tenga desarrollo económico. Eso no es gasto, es una inversión. Un niño o una niña le dice a usted: lo que yo quiero hacer es trabajar, porque ese es el modelo que está viendo en su hogar. Porque no hay un incentivo, no hay una motivación. El desarrollo integral de un niño o niña es responsabilidad de los padres y madres, es decir, están en la obligación de asegurar que sus hijos asistan a la escuela. Pero en El Salvador 795.700 menores a 17 años viven en situación de abandono, es decir, sin mamá, papá o ambos. También el Estado debe cumplir con la obligación de crear programas educativos para brindar cobertura gratuita desde la infancia al bachillerato, dice la directora del CONNA. Cuando la escuela asegura totalmente, no solo el vaso de leche, no solo el refrigerio nutritivo, sino alimentación permanente saludable, entonces como sociedad le habremos garantizado un desarrollo respecto a la educación de los niños y las niñas. Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, hasta el mes de agosto de este año, 12.000 alumnos abandonaron la escuela. Los motivos más fuertes son el tema de violencia e inseguridad y la falta de dinero para realizar con normalidad sus estudios. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Bueno, ahí tenemos datos sobre la realidad de muchos niños que desde muy temprano tienen que, ganarse la vida y colaborar en sus hogares. En muchas ocasiones, muchos de estos niños son explotados por los padres y en otros, son los mismos padres quienes los llevan a sus lugares de trabajo para que, formen parte de la vida de ellos también, porque no tienen con quién dejarlos en sus casas, los llevan a los puestos y es normal ver en el centro de San Salvador o en lugares de mucho comercio a niños que están ahí, junto a sus madres trabajando desde que tienen 3, 4, 5, 6 años. Mira, de edad. Parece de verdad mentira, pero es lo que hablábamos hace un momento de la misma informalidad del comercio informal, valga la redundancia. ¿Cómo hacer que el comercio informal, paréntesis bien breve, declare impuestos, que tenga y seguro que tenga AFP, pues un registro, ¿verdad?, público, donde aunque sea dulces que vendas, pero que te registres? Uno dice, esto está a la vista, el comercio informal. Los niños en la calle están a la vista también. Sí. ¿Por qué se sigue permitiendo entonces? Porque se sigue permitiendo que incluso sean los mismos papás quienes les exploten, una realidad que poníamos acá dentro del contexto y parte de lo que vemos a diario. Y es triste, de verdad, es lamentable que cuando tú vas donde las autoridades y les consultas qué se hace en ese sentido, te dicen es que las condiciones de pobreza del país
Sí, pero no nos podemos seguir escudando toda la vida en la condición de pobreza en la que muchas personas viven en El Salvador, como para justificar o como para decir que bueno, es esa la razón por la cual los niños están también en las calles y siendo explotados en muchos casos. Vamos a hablar un poco de las estadísticas también, lo que nos dicen las autoridades en cuanto a las condiciones de la niñez. Han sido reportados solamente en el 2017, hasta mayo de 2017, 5.311 casos de presuntas amenazas o vulneraciones a derechos de la niñez. Y de esos casos surgieron un total de 6.312 víctimas. Además se contabilizaron 8.080 amenazas o vulneraciones a sus derechos. Bueno, es impresionante el tema de las cifras. Lo mencionábamos al inicio, es una violación a sus derechos en flagrancia, ¿verdad? Porque se sabe que muchos de estos niños, en lugar de estar asistiendo a la escuela como tiene que ser, en lugar de estar dedicando su tiempo libre al juego, pues están dedicándolo a la subsistencia de su familia. Y no puede ser que la excusa o el escudo sea el tema de la situación pero económica. Fíjate, Lorena, que hay situaciones que son totalmente diferentes, porque por un lado tenés a una madre que tal vez no tiene con quién dejar a su hijo, se lo tiene que llevar al negocio y tiene que estar ahí, digamos, si todavía no está en edad escolar, acompañándola durante la jornada que ella está desarrollando. ¿Y las guarderías públicas? Y hay otros casos... También en los mercados. Y hay otros casos donde la situación es más grave todavía, porque son los mismos padres los que mandan a sus hijos a pedir limosna en semáforos, son los mismos padres que los mandan... Eso es lo reprochable, Manuel. Exactamente. Esa Entonces, parte. son situaciones que creo yo que son tan reales y a veces, bueno, la ley dice una cosa y lo que vemos en la calle pues es otra. Y entonces creo yo que hay que distinguir el caso de los padres que, bueno, por una necesidad se ven obligados a llevar a sus hijos a donde ellos están ganando la vida. Y por el otro lado, pues los casos de explotación ya directa, que son los mismos progenitores los que están obligando a los niños a trabajar para, bueno, causar lástima y que les den una limosna y ellos vivir de esa limosna. Sí, Manuel, pero en cualquiera de los dos casos que mencionás, en ninguno es justificable que el niño esté siendo testigo de cómo se está ganando la vida su papá vendiendo, arriesgándose por la situación de violencia que vive El Salvador y ellos mismos exponiéndose por menores y por su condición de menores a vejámenes, por las circunstancias en las que desarrollan su trabajo. Por eso yo te mencionaba, bueno, sí, tiene que ir a trabajar la mamá y el papá, ¿por qué no con el niño? Porque no tienen con quién dejarlo. No hay obligación del Estado de dar guarderías o atención a estas personas entonces. Fíjate que en algunos mercados hay guarderías, en algunos, digamos, centros donde hay mucho negocio también hay lugares, pero son que los tienen por horas, no los tienen durante toda la jornada de los padres. En otros casos, pues los papás optan por pagar a quienes se los cuiden, o incluso hay unos centros donde los llevan, que son centros privados. La mayoría funcionan así como una guardería, solo que en el ámbito privado. Los dejan ahí durante, digamos, parte del día y ya a cierta hora tienen que ir a recogerlos. Entonces, como decimos, las realidades de los niños son diferentes y creo yo que depende del lugar a donde vayas, así vas a encontrar una historia que es distinta a la de otros casos que vas a encontrar en las calles. Ahora, vale la pena también preguntarnos qué es lo que pasa cuando un niño no vive su infancia como corresponde, cuando no tiene suficiente espacio para jugar, para desenvolverse, para compartir con otros niños de su edad. Conversamos con una psicóloga, una experta en la materia, y esto fue lo que nos dijo. En psicología ocupamos mucho lo que significa reprimir, es decir, el no dejarte ser, no dejar al niño ser como él quiere ser en ese momento. Por ejemplo, el poder cocinar, el poder comer, el poder llorar, el poder expresarse, porque es bien importante saber que todo lo que nos pasa en la niñez es lo que va determinando la siguiente etapa de nuestra vida e incluso cómo nosotros somos de adultos. Entonces, si nosotros estamos reprimiendo esto que el niño quiere ser, esto va a tener repercusiones y consecuencias que probablemente adultos nos van a afectar muchísimo. Entre las consecuencias que podemos mencionar, bueno, los adultos que tienen ira o que son muy agresivos, o personas que son súper enojadas, que personas que explotan un montón bien rápido, las personas que somos impacientes, o cuando no tenemos un método, no somos organizados para hacer las cosas, nos cuesta, por ejemplo, ser flexibles con nosotros mismos y somos bien duros. Todo lo que nosotros somos de adultos tiene sus raíces de niños.
importante esa acotación. Lo que nosotros no somos como personas adultas, pues es el resultado de todas las acciones, las experiencias que nosotros tuvimos como niños, y por eso es que es tan importante dedicarle mucha atención a esta etapa de la vida, porque es una formación para las futuras generaciones que van a estar tomando las riendas de nuestro país en un par de años. Por eso es tan importante, ¿no? Y si nos vamos más atrás y queremos tocar fibras más sensibles, a ver si un día lo podemos hacer aquí en el tema del día, el control demográfico. Porque mientras no se detenga esto, no se controle, seguirán habiendo familias con 4, 5, 6 hijos y las con muchas dificultades para poderlos mantener. La reforma. Exactamente, hay espacios y este creo yo que es uno donde se plantea, digamos, esa necesidad de hablar de los derechos de los niños y también de hablar de esas deudas pendientes